Bueno, vamos a comenzar. Vamos a estudiar esta semana la lección número 6, la parte número 6 de esta escuela sabática que lleva por título El Pacto Eterno de Dios. Y en esta ocasión estamos hablando sobre letra, espíritu del nuevo pacto. Por ahí mi madre me comentaba de que no le había entendido. Pero vamos a ver qué es lo que viene hablando. Vamos a ir revisando los textos. La intención es que podamos, entre todos, sacar la enseñanza que nos trae la palabra del Señor. Y bueno, vamos a ir repasando punto por punto para poder ir entendiendo. Ahí a los hermanos que están, gracias por conectarse, gracias por estar en la transmisión. Igual los que se van uniendo después cuando está grabado. Ok, hermana, permíteme tantito resolverlo entonces, este problema. Dame oportunidad y ahorita resolvemos el tema de la conexión. Perfecto. Permítame un momento. Vamos a detener por aquí. Ok, creo que ya lo resolvimos. A ver, ok, aquí está. Nuevamente. Ok, perfecto. Ahí me dicen si se escucha bien, hermanos. Ahí en el chat me pueden escribir si se está escuchando perfecto. Solamente tal vez era un problema de la conexión de internet. Pero bueno, ya estamos otra vez conectados. Gracias, hermana Marta, por hacerme este comentario. Vamos a comenzar entonces con las preguntas. Vamos a iniciar entonces con la pregunta número 1. Dice la pregunta número 1. ¿De qué somos hechos ministros? ¿De qué somos hechos ministros? Segunda de Corintios 3:6. Dice, Él nos capacitó para ser ministros de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. ¿De qué somos hechos ministros? De un nuevo pacto. ¿Qué entendemos ahí? ¿Qué entendemos? Porque la idea no es solamente leer el versículo, sino es tratar de darle una explicación. ¿Alguien lo tiene en otro texto, en otra versión? En otra versión? Yo lo tengo aquí en otra versión que dice, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Dice que nos hizo suficientes. O sea, eso es lo que está tratando de decir, es de que fuimos hechos lo suficientemente capaces para poder ministrar el pacto, porque dice que somos ministros. O mensajeros de un nuevo pacto. Exacto. Lo suficientemente capaces para poder ministrar ese nuevo pacto, pero no a la letra. ¿Qué significará eso de la letra? A la letra. ¿Alguien tiene alguna idea? A la letra. Bueno, ¿Qué estará diciendo a la letra? Bueno, pero esto, entonces vamos a tocar la pregunta número 2, porque ahí viene. Ok. La pregunta número 2 dice, ¿qué dos cosas del nuevo pacto se pueden ministrar? ¿Cuál dos cosas del nuevo pacto se pueden ministrar? ¿Cuál es el resultado de cada ministración? Voy a leer 2 Corintios 3:6, pero hasta el 8. Hasta el 8. Dice, este es, permítame. Sí, 2 Corintios 3. Vuelve a repetir el texto. Dice, pregunta 2, ¿qué dos cosas del nuevo pacto se pueden ministrar? ¿Cuál es el resultado de cada administración? Bueno, dice de esta manera, de 3 al 7, desde el 6. Él nos capacitó para ser ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Dice, si el ministerio que trajo muerte, escrito y grabado en piedra, fue con tal gloria que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, a pesar de ser pasajera, cuanto más glorioso será el ministerio del Espíritu. Aquí está hablando del ministerio de Cristo en
en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. Fíjense, dice, y si el ministerio de muerte grabado en letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés. Fíjense que durante la semana, la verdad, no ha sido coincidencia, o sea, no ha sido el azar. Estábamos viendo durante la semana y ayer estábamos repasando el tema de que en Ezequiel 20:20, donde habla del sábado, que es una señal, pero después sigue hablando acerca de... Vamos a buscarlo, no me voy a salir, ¿vale? No va a salir. Ezequiel 20. Este tema, híjole, hace falta leerlo en la tarde, si es posible, tal vez más a detalle. Ezequiel 20. Ezequiel 20 dice, 20:20, santificad mis sábados y sean por señal entre vosotros para que sepas que yo soy Jehová vuestro Dios. Y fíjense lo que sigue diciendo el 21, mas los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron mis estatutos ni guardaron mis decretos para ponerlos en obra, por los cuales el hombre que los cumpliera viviría, pero profanaron mis días de reposo. Nos saltamos al 25-26. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos, decretos por los cuales no vivirían. No podían darle vida. O sea, es posible que Dios en el Sinaí les haya dado ordenanzas y estatutos que no daban vida. Bueno, es que no daban vida si no los cumplían. Daban vida, pero si no los cumplían no podían dar vida. Porque aquí bueno, no sé si me adelanto, ¿va? Pero No, comenta. En la nota 1, ¿Sí? que es hasta el 4, pero es bueno comentarlo en esta parte de la lección. Sí. Dice, fíjese bien, la letra de cualquier pacto es la que define los términos del pacto. Uh-huh. La letra de un pacto para la edificación de una casa son los planos y especificaciones de la casa, junto con la recompensa o pena por el cumplimiento o el incumplimiento. La letra establece lo que las partes contratantes deben de cumplir. A quien no ha cumplido la letra le señala el incumplimiento, solo puede acarrear condenación y según el pacto de Dios, muerte. Es de ahí que la ley ministra solo muerte al pecador. Sí, es lo que hemos venido hablando durante todos esos meses, creo ya, acerca de esta incorrecta percepción acerca de Dios, de que pareciera que Dios buscara el mal de sus hijos, y cuando nosotros estamos llenos de pecado, siempre volteamos a ver a nuestro Dios como un juez que simplemente está dispuesto a castigar. Un juez vengativo. Pero si tú lo miras desde el punto de vista del amor, en donde tú percibes que Dios te está advirtiendo de qué cosas puedes prevenir para que te duela en tu vida, y que tú te das cuenta de que Él es la única fuente de vida, ¿por qué tendría que haber angustia cuando tú miras a la ley? No tendría que haber angustia, sino tendría que haber un agradecimiento porque te están avisando que el robar te va a causar un problema. Entonces, pero a mí me llama la atención lo que estamos leyendo acá, lo que leía mi padre. En el 7, regresando a 2 Corintios 3:7, dice, y si el misterio de muerte grabado en... El ministerio de muerte. El ministerio de muerte grabado con letras en piedra. Fíjense, ¿de qué está hablando aquí? De los 10 mandamientos. De los 10 mandamientos. Sí. No está hablando de otra ley, dice, el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, el cual había de parecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Y no es que hable de dos cosas, fíjense, aquí es algo que yo les voy a pedir, por favor, que me den oportunidad de tal vez en la tarde, padre, lo revisamos rápido, de eso, como lo hemos estado haciendo como un complemento a la escuela sabática. Tal vez lo hagamos por ahí de las 2 de la tarde, 2:30 de la tarde. ¿Por qué razón? Porque hasta ahorita, hasta este momento, no sé si ustedes se han dado cuenta que parece que el mundo cristiano mira en la Biblia a dos dioses. Un Dios que estaba dispuesto a apedrear, voy a usar el término como tal, apedrear
a los hijos que se portaban mal. Y luego vemos a un Señor Jesús en su ministerio que no quiso apedrear a la mujer en pecado. Y parece que hay dos formas de ver la letra. ¿Sí se dan cuenta? Una que a la letra trae muerte. Y otra que es la misma letra. Fíjense, es la misma letra porque alguien puede decir, bueno, pero es que cuando el Señor Jesús vino ya abrogó la ley. No, de hecho él todavía no había muerto. Y él aplicando la misma letra que le da a la mujer. Le da vida. Le da vida. Entonces son dos formas de ver la misma ley, pero para uno le era muerte y para otro le era vida. Lo que leíamos un poco en Ezequiel 20 era exactamente eso, que le decían, porque por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Y uno se queda, obvio, esto lo vamos a explicar más adelante, pero uno se queda, ¿Dios puede dar estatutos que dan muerte? ¿Cómo podemos entender eso? Vamos a avanzar en la lección y si no nos da tiempo, lo leemos aparte en esta adicional de la lección más tarde. Pero yo quiero que se queden con eso en la mente. Yo quiero que se queden con esta idea de que el mundo cristiano parece que percibe que hay dos dioses. Uno que trae una ley que da muerte y otro que trae una ley que da vida. Pero Jesús, aplicando la misma ley que para unos les dio muerte, él le da a la mujer en pecado, ¿qué cosa? Vida. Entonces es una cuestión de espíritu. Pero bueno, seguimos adelante. Bueno, la pregunta 3. ¿Sobre qué fue escrita esta administración de muerte? Ya lo leímos. ¿Sobre qué fue escrita? Hay que repasarlo otra vez. 2 Corintios 3, 7 al 8. Si el ministerio que trajo muerte, escrito y grabado en piedra, fue con tal gloria que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de su rostro, a pesar de ser pasajera. Dice, si ese misterio que trajo muerte, escrita y grabada en piedra. Bueno. Y en Jeremías 31:3 dice, este es el pacto que haré con Israel después de esos días. Dice el Señor, pondré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dice 2 Corintios 3:8, dice, cuánto más glorioso será el ministerio del Espíritu. ¿Por qué? Porque en el antiguo pacto estaban fijados los 10 mandamientos en tablas de piedra. Y en el nuevo pacto va a estar escritas en el corazón. Voy a leer otra vez, Jeremías 31:3. Este es el pacto que haré con Israel después de esos días, dice el Señor, pondré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Porque el Espíritu que da vida estará en los corazones de su pueblo. Fíjense que es muy importante estos temas. Alguien me decía, Arturo, pero ¿cuál es la importancia de poder estar hablando de eso? Y me decía, si soy una mala persona, ¿qué importa si yo doctrinalmente no entiendo si hay un pacto, o 2, o 7, o 4, cuando yo soy una mala persona? Y este comentario parece que tiene razón. Parece que tiene razón porque nos vamos nosotros a lo que hemos estado entendiendo, leyendo. Y alguien me puede decir, Arturo, pero si no tengo amor, de nada soy. Nada soy. Pero aquí viene algo muy importante. El pacto, o los pactos, tienen, si nosotros lo vemos como un compromiso en la actualidad, alguien viene y te dice, mira Arturo, mira Stalin, vamos a agarrar al hermano Stalin, que ya está aquí, bienvenido hermano. Mira Stalin, yo prometo, no tú prometes Stalin, sino yo prometo que cuando tengas una deuda, yo te la voy a pagar. Sin importar el costo, sin importar lo que tenga que costar, yo te lo pago. Pero por favor, te voy a invitar a que hagas esto y esto y esto otro. Y con estas condiciones van a ser suficientes para que yo, en cualquier momento que tú tengas un problema, yo voy a estar ahí. Ese es el pacto. Pero cuando nosotros a la distancia
se nos hace fácil, tal vez por flojera, tal vez por no querer estudiar un poco más, se nos hace fácil decir, no me importa realmente cómo es el contrato que tengo con Dios. Mientras yo sea una buena persona, pero te va la pregunta, ¿eres una buena persona desde el punto de vista de quién? ¿Tuya? Humano. O sea, para mí puede ser buena persona el que yo vaya a la iglesia, pero que yo no sea el soporte de casa de mis padres, por ejemplo, o que mis padres estén necesitados de alimentos. Pero ante mi justicia, ¿yo qué soy? Una buena persona. Y así cualquiera puede seguir, fingiendo ser una buena persona, pero realmente ¿qué es? Bueno, aquí me recuerda a una hermana que platicando, yo le decía, oiga hermana, ¿y su esposo por qué no va a la iglesia con usted? ¿Por qué no lo acompaña? Ella me decía, mira hermano Arturo, mi esposo no es mala persona, no toma, no pelea, pues, en fin, es buena persona. Y yo le dije, ¿por qué le falta? Ella me dijo, pues no le falta nada, nada más le falta Cristo. Bueno, o sea, Entonces, si le falta Cristo, no tiene nada. entonces, ¿por qué es importante conocer este tema? ¿Por qué es importante conocer el tema de los pactos? ¿Por qué fue de vital importancia para el mundo adventista en 1888? Perdón. Porque si conoces correctamente el contrato que Dios tiene hacia nosotros, va a ser fácil buscar la santidad apegado a ese contrato. Yo me estoy acordando de esto ahorita. Bueno, Dios al Señor a darnos la palabra y yo no obedecerla, yo no la obedezco, dice la Escritura, la paga del pecado es la muerte. Dios me da su palabra y su misma palabra me trae muerte. ¿Por qué? Yo a no obedecerla, yo mismo me traigo la muerte. O sea, la palabra de Dios, Dios nos las da. Y el ser humano, el que la obedece, tiene vida. Quien tiene a Cristo tiene la vida. Pero la persona a no obedecerla, no tiene la vida, tiene la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Fíjense que Ya, ¿sí? permíteme. Entendiendo ahorita aquí sobre lo que dice que la letra mata. ¿Por qué te mata? ¿Qué te mata? ¿Cuál letra? Los 10 mandamientos. El mismo pecado de que uno tiene. La letra te mata porque tú no cumples. Es lo que vimos aquí en la nota 1. Dice, si alguien te da un plano de construcción y tú haces un contrato, no, pues así se lo voy a hacer a la persona, pero si tú no lo haces como te dice, es un incumplimiento de de lo que te dieron. Bueno, vamos a suponer, cuando construyeron la casa tuya, Arturo, el albañil no cumplió. Cumplió a media. Aparentemente que mira la casa, pues sí, no. A simple vista cumplió. Y no solo eso, sino que también la vecina lo denunció de que estaba vendiendo el cemento. sí, no, entonces, bueno, ahí tendríamos que pedirle a Carlos que nos haga una evaluación de la casa. Pero miren, yo quiero traer un ejemplo un poco práctico con respecto a eso. Miren, en la industria hay un procedimiento para poder intervenir los sistemas eléctricos, sobre todo los centros de control de motores. Ese procedimiento dice, bueno, si vas a intervenir un motor, primero tienes que hacer un permiso de trabajo y avisarle a tus superiores de que vas a intervenir. Una vez que le avisas a tus superiores, el superior tiene que coordinarse con seguridad para que seguridad te diga, a ver, y seguridad vendría siendo la ley, ¿ok? Sí. A ver, Stalin, ya fuiste y pusiste un candado en el interruptor principal en donde digas que por favor no muevan ese interruptor, porque si lo bajan o lo suben, pues tú estás trabajando del otro lado. Y dice Stalin, híjole, no, ve, pero por favor, ok. Oyes, ya tienes tus guantes, tus lentes, ya tienes tus botas eléctricas. Entonces, eso que se está ahí hablando, esa forma de trabajar, es una forma de trabajar segura. Cuando nosotros entendemos cómo funciona el pacto de Dios, empezamos a trabajar como cristianos de manera como segura. Estamos trabajando de la forma segura. Ahora, ¿qué pasa si el hermano Stalin incumple
con el procedimiento de colocarle un candado ahí de seguridad al interruptor principal. Pues no está Las cumpliendo. consecuencias de este acto le va a traer un accidente. No es que el que haya puesto la norma, el que haya puesto la regla, tenga ganas de ver lastimado a Stalin. No. No, Dios porque él no nunca, cumplió. es más, Dios no está dispuesto a dañar a nadie. Pero adivinen quién sí está dispuesto a dañar a alguien. Satanás. Y Satanás está dispuesto y esperando, como un gato, un felino, está dispuesto una pequeña debilidad que tú muestres, ¿para qué cosa? Para que entre. Recuerden lo que dice Apocalipsis, que dice que el dragón lanzó, ¿qué cosa de su boca? Un agua para barrer a todos los que se encontraban. Y simbólicamente esta agua es una capacidad de penetrar en cualquier elemento y poderlo derribar. Entonces, ¿por qué es importante ver el tema del pacto? ¿Por qué es importante? Porque cuando tú tengas un problema a nivel espiritual, a nivel personal, si tú tienes un correcto concepto de pacto, vas a voltear a Cristo y vas a pedir su justicia. Y no vas a estar preocupado por qué cosas tengo que hacer, como las personas que hacen, me decía mi esposa, ¿qué tan grande es tu pecado desde el punto de vista de los hermanos católicos? Date cuenta nada más en la fiesta o en la manda que va a hacer la persona. Un fiestón por el santo. Y luego uno se pregunta, las mismas personas que conocen del tema dirán, este hizo un fiestón para ese santo porque de seguro hizo esto. O sea, cuando tienes una falta, un mensaje incorrecto del pacto, procuras tratar de solventar ese problema con cosas que Dios no te Con pidió. obras. Y ahí está lo que hizo Caín, ahí está lo que hizo Abraham, problemas que se trajeron. Vamos a seguir adelante. Bueno, la pregunta número 4. ¿Cuál es entonces la letra del nuevo pacto? De Deuteronomio 4:13. 13. Si lo tienes ahí, tú ven y léelo. Yo creo que aquí me equivoqué. Deuteronomio. Sí, 4:13 y yo puse 3. Ya lo tenía yo aquí, pero se me fue. Dice, y él os comunicó su pacto, que os mandó cumplir los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Así es el mismo que tengo yo. Es bueno. Bueno, y Deuteronomio 10:4. Él escribió en las tablas lo mismo que había escrito en las primeras, los 10 mandamientos, que el Señor os había hablado en el monte desde el fuego, el día de la asamblea. Él me las dio. Fíjense. Y Deuteronomio 4:13 dice, Él comunicó su pacto, que os mandó a cumplir los 10 mandamientos, y lo escribió en tabla de piedra. Fíjense cuál es entonces la letra del nuevo pacto. Recuerden que estamos hablando acerca de que la letra mata. Y estamos hablando entonces de que los 10 mandamientos matan. ¿Ok? O sea, dan vida. Dan vida al que, ¿qué cosa? Al que lo Al que lo obedece, busca. al que los Porque cumple. Ezequiel 20:21 dice que la ley tiene vida. Mira, ya me estoy adelantando un poco a lo que podemos repasar en la tarde, pero estábamos viendo cuántos en esto de la ley, la mal llamada ley de Moisés, que se hace ese comentario solamente para agruparlo segmentarlo de la ley. Bueno, estamos sacando cuentas con Selma y decíamos cuántos pecados eran dignos de apedreamiento. Y estamos viendo un poco, estamos viendo un poco de acerca de eso, que todos los 10 mandamientos, todos los 10 mandamientos eran dignos de morir apedreados. Mira, que aquí, Pero lo importante acá es que, ¿cómo es que una ley que era de vida, Que daba vida. llegó a ser una ley que daba muerte? muerte. ¿Vas a leer algo? Dice, sí, de Ezequiel 20:21. Pero también los hijos se rebelaron contra mí y no anduvieron en mis ordenanzas ni guardaron mis leyes
que dan vida al que lo cumple. Dan vida al que lo cumple, pero dan muerte al que no lo cumple, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, estamos rebuscándole un poco el tema y decíamos, ¿qué acaso en el desierto nadie pecó en relación a la mentira? Claro que sí. ¿Ustedes creen que nadie pecó de un tema de adulterio? ¿Que nadie pecó por un tema de sábado? O malos pensamientos. Entonces harían falta piedras para destruir a todo Israel. Pero no pasó. No pasó. Es algo curioso. Porque la misericordia de Dios, el Señor dice, yo tengo misericordia de quien quiero. Y, Puede ser que el que pecó lo hizo en ignorancia. y fíjense, lo que pasa en el Nuevo Testamento cuando esa mujer pecadora la traen ante el Señor, los judíos dijeron, te traemos a esta mujer porque hemos encontrado en el acto, porque la ley que nos mandó Moisés nos invita a castigar a todo aquel de esta manera. Y el Señor Jesús se quedó en tierra escribiendo. Los judíos estaban ahí esperando y el Señor Jesús se levanta y dice, ok. El Señor Jesús no dice que no, ojo. El Señor Jesús no dice, no lo hagan. Esa ley no sirve, esa ley está abolida. No dice eso. El Señor dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y nadie era digno de hacerlo. Y nadie la tiró. Y aquí viene lo impresionante de esta historia. ¿Quién sí era digno para tirar la piedra? Cristo. Cristo. ¿Y por qué no lo hizo? ¿Estaba incumpliendo la ley? Porque no vino a perder, sino a salvar. Entonces, ¿la ley qué cosa es? La ley es de vida. Pero lo curioso es de que las personas que estaban acusando a esta mujer eran más prontas para acusar que para rescatar a la persona. Que para perdonar. Bueno, permíteme. Mira, vamos a entrar en la 5, porque ya Sí, entra la 5. Dicen, como colaboradores de Cristo en el nuevo pacto, que hemos de administrar vida o muerte a los hijos de los hombres. Lucas 9:56, porque el Hijo del Hombre no vino a perder la vida de los hombres, sino a salvarla. Se fueron a otra aldea. ¿De qué somos colaboradores en el nuevo pacto? De vida. En cambio, en los días de Cristo, eran personas que eran ministros de muerte. Exacto. Ministros de muerte. Exacto. Y la persona que tenga a Cristo, quien tiene a Cristo, tiene la vida. Entonces, quien tiene a Cristo es ministro de vida, porque lleva el plan de salvación, lleva a Cristo. Ahora, fíjense en lo que sigue después del mensaje que el Señor Jesús le da a la mujer. Y le dice, bueno, vete, la gracia te cubre, tu vida la puedes llevar sin ley, tu vida la puedes llevar como tú quieras, la gracia, la ley no cumple, porque yo ya cumplí la ley por ti. ¿Le dice eso? ¿O qué le dice a la mujer? Vete, no peques más. pero no peques más. Si alguien, no se equivoquen, hermanos, con el hecho de entender de que, bueno, entonces Dios no está dispuesto no es como nos habían dicho que está dispuesto a castigarnos. No, entonces Dios es un Dios bueno, como lo pintan luego, ¿no? Un Dios que está viejito, bonachón, un buen abuelito que está solapando. No, tranquilos, no va por ahí el tema. Porque mi madre hace como un mes leyó Proverbios 10, Proverbios 1, Proverbios 10, acerca que dice, entonces el descuido del ignorante los alcanzará. Y su misma rebeldía es su misma trampa de ellos. Exacto, y dice que ellos mismos tejen una red de pecado, su misma destrucción. su misma destrucción. Pero en Oseas dice que el Señor está tendiéndote con cuerdas de ¿qué cosa? De amor. Con cuerdas de amor. Con cuerdas de amor te he llamado. Con cuerdas de amor te he llamado, mientras que el pecador te atrae él solo a la destrucción con pecado, Dios te quiere atraer con cuerdas de ¿qué cosa? De amor. Dice aquí en Proverbios 12:28, dice, la vida se halla en el camino de la justicia, pero la senda del error lleva a la muerte. La senda del error lleva a la muerte. El Señor Jesús le estaba invitando a la mujer a qué cosa hiciera. Al camino de la vida. ¿Y cómo el Señor Jesús atrajo a esta mujer? Con lazos de amor. Con amor. No con lazos de amenaza. Porque dice el libro de los Proverbios, las blandas palabras
¿no? Aplaca la ira. Una persona que esté iracunda y le vamos a hablar con su misma palabra iracunda, No, son dos locos ahí hablando, ¿no? sí. Pero y el Señor Jesús, como era un Dios de misericordia, entonces él era un Dios de vida. Y fíjense, por esa razón, Dios se desgastaba en procurar la salvación aún de Nínive. Por ahí hay un texto que como me gusta porque a mi hijito le gusta, el de dice que Nínive es una gran ciudad que no sabe discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, ¿no? Y me gusta porque Aaroncito, que está chiquitito, cuando escucha el canto, levanta su mano derecha y su mano izquierda, ¿no? Pero fíjate lo que dice Dios con respecto de Nínive, una ciudad de 120,000 personas que no saben distinguir. ¿Cómo es que un bebé de 1 año y 10 meses sabe distinguir su mano derecha y su mano izquierda? Entonces, ¿qué tipo de personas eran estas? Completamente ignorantes de la palabra de Dios. Pero, O sea, no eran ignorantes, sino ellos permitieron ser cegados. pero, Dios se desgastó por darles a ellos, ¿qué cosa? El entendimiento suficiente. ¿Se lo merecían? No, no se lo merecían. Y yo sé que en el momento en donde ellos colmaron la paciencia de Dios, con tristeza, y ojo, miren, fíjense en esta expresión, con tristeza, Dios, ¿qué hizo? Se retiró, levantó su gracia, levantó su manto protector, se elevó y se retiró y se puso lejos, y con tristeza miró que en automático, ¿quiénes iban a caer encima de esa ciudad? Las fieras de Satanás. Porque Satanás está derrotado, hermanos. Y Satanás está dispuesto a destruir a la mayor cantidad de personas. Porque él quiere dejar en claro que Dios es el malo de la historia. Y para eso, si hace falta engañar a las personas, aún a los cristianos, de que Dios es el que está mandando el castigo, lo va a hacer. Pero ¿qué es lo que está pasando aquí? De que Dios, al levantarse de la protección, Él es tan justo que dice, bueno, Benigna, bueno, Margarita, Marta, Liz, si ustedes, a pesar de mis llamados, que yo te he llamado por visión, te he llamado por profeta, te he llamado hasta por gente, hasta por una mula te he hablado, ¿crees que tus caminos son los más justos? Perfecto, anda, ve por tus caminos. Yo ya te dije desde hace tiempo, en mi pacto, en mi ley, de que eso te va a traer muerte. Es ahí donde uno puede decir, la ley es muerte. No, porque Dios ya te avisó con amor desde bastante tiempo que el resultado lógico del abandono de su ley va a ser ¿qué cosa? Muerte. ¿Y quién está dispuesto? ¿Quién? En Hebreos 1, 2 creo que dice, ¿quién tiene el imperio de la muerte? ¿Quién tiene el control de la muerte? El enemigo. Él está dispuesto como león rugiente a ¿qué cosa? Para devorar. Bueno, me estoy acordando ahorita, cualquiera que vaya manejando un vehículo, hay leyes de tránsito, Cualquiera que infringe una ley de tránsito se hace acreedor de una multa. Bueno, si la persona se pasa un semáforo, entonces, ¿qué trae? Consecuencias para su propia vida, por haber violado. Un solo Mandamiento. sí. Entonces en Santiago 2 dice la escritura, aquel que pisotea un solo mandamiento, no guarda nada, se hace acreedor de todo, nomás con haber quebrantado un solo mandamiento, entonces la ley le trae muerte. Bueno, vamos a la pregunta 6. Aquí está muy interesante. ¿Cuál es el objeto principal de la ley? ¿Cuál es el objeto principal de la ley? ¿Sí? Romanos 7, 10. Pero yo lo puse desde el verso 8 al 10. Dice, pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí todo deseo codicioso. Pero sin la ley, ¿Por qué? porque sin la ley el pecado está muerto. Sin la ley.
Así en otro tiempo yo vivía sin la ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé, el verso 10, y hallé que el mismo mandamiento destinado a dar vida me trajo muerte. Voy a leerlo otra vez, desde el 8. Pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí todo deseo codicioso. Porque sin la ley, el pecado está muerto. A ver, cuando no existe ley, pues no, y no existe esta transgresión ni pecado. Desde tu percepción andas tranquilo, ¿no? Sí, sí, anda tranquilo y anda a gusto. Yo en un tiempo cuando estaba en el mundo y andaba en el vicio, para mí era vida, porque no tenía conocimiento de lo que ocasionaba, pero después vino el conocimiento y le dije, Dios mío, ayúdame por favor, porque estoy perdido y en camino de muerte. Leo el verso 9. Así en otros tiempos yo vivía sin la ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Cuando vino el mandamiento, dice el apóstol Pablo en Romanos 7, yo no hubiera conocido lo que es el pecado si no fuera por la ley. Entonces, así en otros tiempos yo vivía sin la ley. Cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. O sea, literalmente el apóstol no murió. Quien murió fueron el pecado. O sea, él dejó el pecado que traía. El verso 10. Y hallé que el mismo mandamiento destinado a dar vida me trajo muerte. ¿Qué cosa trajo muerte? El pecado, o sea, el pecado, porque él se separó del pecado. El apóstol dice, ya no vivo yo más, mas vive Cristo en mí. Dice, y hallé que el mismo mandamiento que tiene a dar vida me trajo muerte. Ahora, Romanos 10:5. Porque Moisés describe la justicia de que habla la ley. El que hace estas cosas vivirá por ella. Y Gálatas 3:12 dice, la ley no se basa en la fe, pues nos dice, el que hace estas cosas vive por ella. Como el Antiguo Testamento vivían por las obras de la ley. Voy a leer aquí en un adicional Romanos 9 del 30 al 32. Dice, voy a leer primero Romanos 10:5. Dice, porque Moisés escribe la justicia de que habla la ley. El que hace estas cosas vivirá por ella. Y Gálatas 3:12 dice, la ley no se basa en la fe, pues nos dice, el que hace estas cosas vivirá por ella. Bueno, voy a leer Romanos 9 del 30 al 33. Pues ¿qué diremos? Que los gentiles que no buscaban la justicia la alcanzaron, a saber la justicia que procede de la fe, mientras que Israel seguía la ley de justicia, no alcanzó la justicia. ¿Por qué? Porque no la seguía por fe, sino por las obras. Por eso tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, pongo Sión una piedra de tropiezo, roca de caída, el que crea en él nunca será avergonzado. Por eso dice en Romanos, refiriéndose a Moisés, porque Moisés describe la justicia de que habla la ley, el que hace esta cosa vivirá por ella. Pero ellos se enfrascaron en las obras de la ley y fracasaron. Vamos a volver a leer la pregunta. ¿En qué pregunta? La 6. 6. ¿Cuál es el objeto principal de la ley? ¿Cuál es el objeto principal de la ley? Romanos 10:4 dice, el fin de la ley es Cristo, es conducirnos, es nuestro ayo, es nuestro tutor. Dice, y haré, el 7 dice, haré que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Eso es lo que dice Pablo. ¿Por qué le resultó para él muerte? Porque estaba en transgresión de la ley. Y Romanos 10:5, que dice, porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así, el hombre que haga esas cosas vivirá por ellas. Y aquí viene esta gran confusión con respecto a la ley. Y aquí viene la gran confusión con respecto a la percepción de la ley entre el mundo cristiano y los pioneros adventistas también y muchos hermanos más, con respecto a de que cómo podemos obtener salvación. ¿Por la ley o por Cristo? Por Cristo. Y pareciera que cuando uno dice por Cristo, pareciera que en automático rechazas la ley. Ajá, y no significa eso. Exactamente. Fíjense, siguiendo otra vez el ejemplo de esta mujer pecadora.
esta mujer pecadora a los pies de quien acabó después de haber sido encontrada por la ley? A los pies de Cristo. A los pies de Cristo. Entonces la ley, ¿hacia dónde la condujo? A Cristo. A Cristo. Y cuando llegó a Cristo, ¿qué hizo Cristo por ella? La salvó. La perdonó, le perdonó su pecado. Y ahora ella estaba bajo la persecución de la ley. No, ya no. ¿Se dan cuenta lo maravilloso que es? Por eso el apóstol Pablo dice, el fin de la ley, ¿qué es? Cristo. Cristo. Porque Él es el único que te puede salvar. Desde la perspectiva de un hombre pecador, la ley es muerte. Desde la perspectiva de un hombre que cree que en Cristo todo se puede hacer, ¿qué es la ley? La ley es vida. Vida. Entonces, si tu justicia va en relación a las cosas que tú puedes hacer para agradar a Dios, dice Isaías que tu justicia es como trapo de inmundicia, porque es un esfuerzo que tú haces. Pero como tú, como la mujer pecadora, está a los pies de Cristo, dándose cuenta que por ella no es capaz, Que necesita ayuda. que necesita ayuda. Ella estaba dispuesta ahí tirada a los pies de Cristo, dispuesta a recibir el castigo. Ella no estaba exculpándose, Porque ella conocía lo que- no estaba diciendo, oigan, pero es que aquí hace falta el hombre, como decía Carlos, tenían que haber apedrado a los dos, ¿no? No, ella estaba dispuesta a recibir la sentencia de muerte. Reconocía su culpa. Reconocía y estaba ahí. Y ante ese escenario, lo único que puede hacer el Señor Jesús es perdonarla. Y es lo mismo que pasa con nosotros. Si nosotros reconocemos nuestros pecados y vamos a Cristo, Él nos perdona. Mira, eso que estamos platicando se encuentra en la pregunta 8, pero bien explicado. Mira, la pregunta 8 dice, si no hemos de ministrar condenación y muerte, ¿qué viene por la ley? Que vienen por la ley. Que vienen por la ley. ¿De qué sirve la ley? ¿Para predicar el evangelio a los pecadores? Pero ya te brincaste en la 7. Sí, hay que leer la siguiente. Dice, pero sí, cierto. ¿qué es la ley para nosotros? ¿Por Dice, y ayer que el mismo mandamiento destinado a dar vida me trajo muerte. Lee la nota 2, padre, por favor. Sí, aquí está la respuesta en la nota 2. Dice, el objeto de la ley es la vida, pero la vida solo puede resultar de la perfecta obediencia a ella. Por lo tanto, la ley describe una justicia perfecta, pero todos hemos pecado, de modo que la ley está ordenada para la vida. Que la ley que estaba ordenada para la vida hallamos que es para muerte. Una ley perfecta solo puede condenar la imperfección. Dice el apóstol, la ley es perfecta. Bueno, ahora vamos a la 8. Dice la pregunta. Espera, no, tranquilo. Hay que acabar de estudiar la 7. Hay que responderla, ¿sale? Pero, ¿qué es la ley para nosotros? La respuesta sería dependiendo de qué. Dependiendo, para el pecador, muerte. Dependiendo de cómo la veas, ¿no? Para el que está en Cristo, es vida. Sí, eso sí, definitivo. Sí. Acordándome que siempre lo hemos dicho, ¿no? De que dice que la ley es un cerco protector, que te va a librar de muchas cosas. O sea, es el que nos lleva a Cristo sano y salvo, si obedecemos. Uh-huh, sí, pero si nosotros, ¿cómo decir? Nos encerramos en los mandamientos por nuestros esfuerzos, queremos guardar los mandamientos por nosotros mismos, nunca lo vamos a poder hacer, porque nosotros somos seres imperfectos. Solamente con Cristo, Él es el que nos puede dar esa fuerza, esa fortaleza para poder obedecer la ley. Porque eso te va a salir espontáneo, no te vas a esforzar, ay, es que yo tengo que hacer esto, ay, es que yo tengo que guardar el sábado, ay, es que tengo que... No, sale así, espontáneo, porque tú te estás dejando guiar por Cristo. Pero cuando nosotros queremos hacerlo por nuestras mismas obras, nunca vamos a llegar a la perfección. Bueno, vamos a la pregunta 8. Si no hemos de ministrar condenación y muerte que vienen por la ley, ¿de qué sirve la ley para predicar el evangelio a los pecadores? Romanos 3:19 dice, pero sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo sienta su culpa ante Dios. Dice, a los que están bajo la ley, que sientan sin culpa. O sea, ¿quiénes son los que están bajo la ley? Los infractores de la ley, los que la han quebrantado. Dice, leo otra vez, pero sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo sienta su culpa ante Dios. Estamos hablando que hay personas
que hacen cosas tremendas y andan tranquilas, no sienten culpa y están bajo condenación porque están bajo la ley. Ahora, voy a leer otro, aquí hay otro texto, Mateo 9, del 11 al 13. Dice, cuando los fariseos lo vieron, preguntaron a sus discípulos, ¿por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Ellos no se consideraban pecadores. Al oírlo, Jesús les dijo, a los sanos no necesitan médicos, sino a los enfermos. Id y aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no vine a llamar justos, sino a pecadores. Ahora un adicional, Romanos 8:1. Pero ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no están bajo la ley. Pero ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Aquí los que están bajo condenación son los que andan según la carne. Por eso aquí el Señor dice, pero sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo siente su culpa ante Dios. Hoy en día en las iglesias, de veras, abiertamente se transgrede las órdenes de nuestro Señor Jesucristo y la gente, tanto políticos como artistas y todo el mundo, se dice que están en Cristo, no sienten su culpa, aunque estén bajo la ley por transgresión. Y por eso el Señor dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todos sientan su culpa ante Dios. O sea, que vayan a los pies de Cristo, que reconozcan su condición y entonces la ley los lleva a Cristo. O sea, que sientan su culpa. Pero si no sienten su culpa, están bajo condenación y entonces ahí se aplica el apóstol Pablo. La ley mata. Me llama mucho la atención lo que aquí le dices de Mateo 11. Mateo 9, del 11 al 13. 9 del 11 al 13. Cuando vinieron los fariseos, dijeron, ¿por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? O sea, fíjese la categoría de personas que eran ellos, porque ellos no se consideraban así. Y por eso, y estaban bajo la ley, y la ley lo estaba condenando a ellos. Ellos se sentían justos. La pregunta es, si no hemos de ministrar condenación y muerte, ¿qué viene por la ley? ¿Por qué viene la ley? ¿Por qué viene la muerte a través de la ley? Para empezar hay que analizar eso. ¿Por qué viene la muerte por la ley? La muerte por la ley viene, ¿por qué? Porque tú la miras desde una perspectiva de pecador. Y la ley entonces te señala a ti como pecador. Y como pecador te dice, si tú sigues en esa posición, el pecado te alcanzará. Y recuerden lo que pasa cuando se concibe el pecado. ¿Qué se cosecha? Muerte. La muerte. La muerte. Si siembras pecado, cosechas muerte. ¿Okay? Dice, hay también otra comparación de que dice que la ley es un espejo. Si tú te paras ante la ley no te puede hacer nada de lo que tú eres, ¿no? Tienes que ir a Cristo para que Él te pueda perdonar. Nada más te está enseñando. Te hace decir, mira, tú eres un adúltero, tú eres esto, tú eres... O sea, te está señalando. Pero la ley no te puede limpiar de nada. Fíjense, la pregunta dice, entonces, ¿de qué sirve la ley para predicar el evangelio a los pecadores? La respuesta está en Romanos 3:19. Dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Pero por qué? Porque la ley lo dice. ¿Cómo podemos entonces nosotros delimitar un terreno seguro para alguien? ¿Cómo podemos decirle a alguien, sabes, mira, si caminas 3 pasos más allá te caes al barranco? ¿Cómo lo podemos hacer? Colocando un letrero de advertencia, una cinta de advertencia, una valla protectora. Sí, una señal. Cuando tú colocas esa señal alrededor de un lugar, tú estás protegiendo a todo aquel que esté dentro de la cerca. Pero cuando tú no colocas un cerco, esas personas van a estar cayendo una y otra y otra sí, porque y otra no hay vez. ninguna señal. Exacto. Entonces, ¿cómo vamos a predicar entonces la ley como evangelio? La ley como en el evangelio no se va a predicar con una necesidad de acusar a la persona de que Dios está sentado en un trono, le va a tirar un rayo y los va a fulminar. Me estoy acordando de eso cuando Juan el Bautista se presenta. Dice que todo Israel bajaba a ser bautizado, todos.
Entonces los sinceros y genuinos corazón iban y confesaban su pecado. Y Juan procedía al bautismo. Pero cuando ve venir Juan a los escribas y fariseos, le dice, generación de víboras. ¿Qué quiso decirle? Hijo de Satanás, siervo de Satanás. Le dijo, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? No estaban reconociendo su culpa. Para nada estaban reconociendo su culpa. Sino querían ser salvos, pero así como están. Me estoy acordando de Mateo 22, cuando los invitados a la boda, el Señor ve a una persona sin vestido de boda y les dice, amigo, ¿cómo entraste aquí? Y la persona esa cerró su boca y no dijo nada, nada dijo. Entonces el Señor dijo, sáquenlo y tírenlo fuera, que será el lloro de dientes. Esta persona quería ser salva, así como estaba. La vestimenta de boda es la santidad. ¿Quiénes mirarán a Dios? Los limpios y puros de corazón. Entonces, hoy esa persona no reconocía su culpa. Para nada. ¿De qué sirve la ley para predicar el evangelio a los pecadores? Para enseñarles los límites que tiene Dios para que tú vivas una vida segura. ¿Sí? Ojo, es para enseñarle a todas las personas que hay un límite seguro en donde puedes coexistir. Y que son transgresores. Y si estás fuera de esos límites, entonces tú eres transgresor. A la respuesta de esta persona que me dijo que no tenía mucho interés en conocer esos temas, pero que él de manera sincera quería saber si él era bueno o él era malo, es una contradicción completa. ¿Cómo puedes tú saber si estás haciendo las cosas bien o las cosas mal si no tienes interés de conocer cómo es el contrato que Dios ha hecho contigo? ¿Se dan cuenta de lo contradictorio que es? ¿Se dan cuenta de cómo el enemigo de Dios te ha enseñado al mundo de que para conocer el plan de salvación de Dios hay que saber teología, hay que saber, iba a decir aritmética, pero no solo de matemáticas, saber conocer los idiomas, saber esto, saber lo otro, para que más o menos vayas entendiendo el plan de salvación? ¿Ustedes creen que eso es cierto? No, que es necesario, no. Eso no es necesario, solamente someterse a Dios y sobre todo reconocer que tú también... ¿Cuánto de teología aplicó esta mujer postrada ahí en tierra delante del maestro? Nada más reconoció su culpa. Nada más reconoció. Y Dios le dijo, y Dios le puso en su corazón su Anda, ley hija, y le dijo, vete. Y no peques más. Ni yo te condeno, ni los que estaban alrededor. Ellos no eran dignos de tirarte la piedra encima. Yo sí. Pero yo tomo la vida. Doy vida. Y te la doy. Ese es el evangelio que se tiene que predicar. Bueno, leo aquí en Romanos 8. ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará a Cristo? El que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, intercede por nosotros. Ahora, nosotros no debemos de preocuparnos por el juicio de los seres humanos. Entonces, porque quien juzga y condena es Cristo. Acordémonos que cuando Cristo anduvo aquí en la tierra, ¿cuántos se levantaron y lo señalaron? Es más, y lo señalaron como que era siervo de Satanás. Y fíjense que ahora que hemos estado estudiando el tema del carácter de Dios, me he dado cuenta de que más allá de enojarme, de pelearme por alguien que tal vez no entiende un punto bíblico, no significa que uno lo tenga todo claro, pero el sentimiento que debe de haber es de tristeza, de que un hijo de Dios está rechazando la luz. Y rechazando a Cristo. Y rechazando a Cristo, por eso es la luz. Sí. Entonces, no es un enojo que debes de sentir, no es un fastidio, no es unas ganas de pelear o debatir, sino es un sentimiento de que hay una persona que está rechazando el amor de un padre y él quiere seguir estando en la oscuridad. Bueno, vamos a la pregunta número 9. 9. Está muy interesante también. Dice la pregunta 9. Cuando los hombres se reconocen pecadores, ¿qué podemos entonces ministrarles y con qué resultado? Está bueno esto. Cuando los hombres se reconocen pecadores, ¿qué podemos entonces ministrarles y con qué resultado?
Romanos 8:2 dice, mediante Cristo Jesús, la ley del Espíritu que da vida, me ha librado de la ley del pecado y de la Y muerte. de la muerte. Mediante Cristo Jesús, la ley del Espíritu que da vida, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Leo aquí un adicional, Gálatas 5:18. Dice, pero si se dejan guiar por el Espíritu, no están bajo la ley. O sea, si se dejan guiar por el Espíritu, no están bajo la ley. Estar bajo la ley quiere decir ser transgresores. ¿Qué quiere decir bajo la ley? Gálatas 5:19-21. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, explosiones de ira, contiendas, divisiones, sectarismo, envidias, homicidios, borracheras, orgias y cosas semejantes, abierto que lo que previne, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso dice Gálatas 5:18, pero si se dejan guiar por el Espíritu, no están bajo la ley. Bajo la ley. Ahora, la pregunta, cuando los hombres se reconocen pecadores, ¿qué podemos entonces ministrarle? ¿Con qué resultado? Ministrarles y enseñarles Mediante, y ser conductores y mensajeros de Cristo. que mediante Cristo. Fíjense pues, que a través de muchos años, hemos avanzado en luz, hemos avanzado en puntos doctrinales que nos han costado tal vez separarnos de congregaciones. Recuerdo que hace más de, ¿qué? En el 2001, ¿fue? Sí, Más o menos. O sea, hace 21 años. ¿Sí? Sí, Hace más o 21 menos, años. Fuimos expulsados de la iglesia adventista por un tema que a la fecha es sencillo. O sea, realmente es sencillo. La adoración, la oración en el culto de forma reverente. Y cómo hemos avanzado en entendimiento, hemos fracasado también como familia. Hemos estado en lo más alto, hemos estado en lo más bajo. Pero a pesar de todo este caminar, seguía existiendo un vacío en la forma en cómo íbamos a ministrarle a aquellos que no conocían el Evangelio las buenas nuevas de salvación. Uno pensaba, bueno, yo con esta información de la oración de rodillas, ¿cómo salvo a una persona del mundo? Luego, con las costumbres y tradiciones que puede llevar las iglesias dentro que desarrolla, pues como el Día de la Madre, todo eso. de su organización. Ese celo, ese conocimiento que yo tengo, ¿cómo lo puedo emplear para salvar a alguien que está en pecado? Cuando me llegó el tema de la adoración, de la deidad, de la que no Trinidad, la pregunta nuevamente se volvió, este tema, más allá de darlo a los que son adventistas, a los que son judíos, a los que son evangélicos, ¿cómo lo puedo emplear para salvar a alguien que no conoce de Dios? Cuando entendimos el tema del calendario de Dios, lo que Dios pide, lo que la ley en Gálatas significa, ¿cómo puedo? Ahí empezó a cambiar un poco el tema. Empezamos a ver a un Dios que no era un Dios como nos lo estaban pintando. Y ahora cuando nos ha llegado el tema del carácter de Dios, basado en un texto que viene dentro de la deidad que dice Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan. Pero uno nada más quería conocer cuántos eran, el número de ellos. Pero no estamos interesados en cómo eran ellos. El conocer vida tiene que te conozcan. La palabra conocer es una intimidad con Cristo. Entonces, como resultado vienen los frutos del Espíritu. Pero mientras lo aplicamos de la otra manera, no había ningún fruto Y del Espíritu. ahora sí hay forma de cómo hablarle a alguien que no conoce de Dios. Ya hay forma, ya hay manera. Ya puedes ir y sabes de que la ley que para ti te costaba y que para mí, yo de niño, yo lo he dicho varias veces, yo estaba el sábado en la tarde en la reunión de jóvenes y a lo lejos escuchaba los sonidos del carnaval y mi cerebro, ¿dónde estaba? Allá. Y me costaba. Y yo decía, ¿por qué no? Y algunos otros se salían. ¿Qué ganamos? ¿Y qué ganamos?
Y cada vez que, por cuando iba a la primaria, yo recuerdo que varios de mis compañeritos de la primaria iban a la escuela de fútbol de Cruz Azul, que estaba en el plan, y yo era bueno, yo me sentía bueno, yo decía, ¿cómo es posible que ese compañerito, que yo sé jugar más que él está en una escuelita de fútbol y yo no? Y resulta que el problema era porque pedían sábado, los juegos eran en sábado, y eso me dolía, o sea, me dolía en mi corazón. ¿Por qué? ¿Cómo era la ley para mí? Pesada. Un yugo. Era un yugo pesado, que yo la miraba y daba entonces tú estabas como bullón. No, Sí, no sé. y me faltó clavarte el clavo en tu Bueno, cabeza. es que cuando la ley, las palabras de Dios son para nosotros un yugo pesado, Un yugo pesado. entonces nosotros estamos mal, porque el apóstol dice en Juan 14, 23 a 24, el que me ama guardará mi mandamiento. Ahora, cuando una pareja se casa, se une, y si lo une el amor a esa pareja, venga lo que venga, intrigas, cizaña, lo que sea, ese matrimonio se va a sostener porque está fundado sobre las bases principales del amor. No será meneado. Pero si ese matrimonio se unió nada más porque la mujer es bonita, el muchacho es guapo, y nada más es el interés porque él tiene buen trabajo, buena posición, cualquier cosa que venga se lo lleva, como Mateo 7, el hombre que construyó su casa sobre la arena, no la construyó sobre la base del amor, no, por eso se la llevó todo, y por eso hay a veces, muchos dicen, no hombre, yo no puedo conseguir trabajo por problemas el sábado. ¿Problemas el sábado? Un día sí le dije yo a una hermana, dice Arturo, pues problema porque quieres, vete a trabajar en sábado, si es que es problema. No, el sábado no es problema. Si el sábado es problema, entonces el Señor Jesús es problema. Entonces quiere decir que no amo yo a Cristo, porque el Señor Jesús nos dio ejemplo. Señor Jesús, el Señor Jesús nos dio ejemplo. El Padre, tanto así amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para todo que en él que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Toda nuestra relación debe ser por amor. Si estamos reuniéndonos, que sea por amor, no por un interés. Porque hoy en día, casi en mayoría, siempre hay un interés negativo. Siguiendo con el ejemplo que estaba tratando de decir, acerca de lo pesado que me resultaba a mí la ley, ahora lo veo a la distancia, y es que el mundo cristiano te enseña que la ley es un peso, que la ley es una prohibición, que la ley te quita lo más sabroso de la vida. Yo volteo a la distancia y veo a aquellos compañeros míos que iban los sábados a jugar. Ninguno de ellos está en la selección mexicana. Andan trabajando de taxistas, O sea, ¿de qué hubiera servido que yo hubiera ido? De nada. ¿De qué hubiera servido si yo hubiera ido al carnaval? ¿De qué me hubiera servido? De nada. Es probable que eso hubiera sido un desencadenante para una rebeldía posterior al cual ahorita no estuviera yo aquí. Y la ley me protegió de eso. Si tú percibes a la ley como algo que te duele, te va a doler. Y así siempre será. Porque tú quieres ver en ella un dolor. Pero el Señor te dice, no, no es así. Con la ley yo coloco en ti un cerco protector en donde yo puedo estar contigo de manera segura. Si tú te sales de este cerco, si tú te sales de aquí, si tú rompes el vallado, ¿qué va a pasar? Pues te va a ir mal. Va a ir mal y no voy a ser yo. Yo no voy a ser aquel que tire el rayo para destruirte. Yo no voy a ser el que haga descender fuego delante de ti. Yo no voy a ser el que te va a ahogar, sino que tus pecados te alcanzarán. Sí. Y tus pecados te tejerán como una red, como dicen Proverbios, y te destruirán.
Mira, aquí Vamos a hacer la 10, sí, la 10. Pero antes voy a leer Romanos 8:2. Mediante Cristo Jesús, la ley del pecado que da vida me ha librado del pecado, de la ley y de la muerte. Ahora la pregunta 10, ¿qué ley es esta? ¿Qué ley es esta? De entonces, Romanos 8:7, porque la inclinación de la carne es contraria a Dios, no se sujeta a la ley de Dios. Ahora, está la ley de Dios y está la ley de Satanás. La ley de Dios. Entonces, ¿cuál es la ley de Satanás? Los frutos de la carne. O sea, las personas, el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien no quiera estar en ese camino de la verdad y la vida, bueno, abandona y se coloca bajo la ley del maligno. Hoy en día, quien se respeta en las iglesias en general es la ley de Satanás, los frutos de la carne. Dice, ¿qué ley es esta? Romanos 8:7, porque la inclinación de la carne es contraria a Dios, no se sujeta a la ley, no se sujeta a la ley de Dios. Juan 15:10, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahora, si nosotros reflexionáramos, tanto políticos como artistas y los que nos decimos cristianos, si reflexionáramos día con día y nos diéramos cuenta en qué terreno estamos, entonces se cumplirá aquí que dice, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo sienta su culpa ante Dios. Entonces, si reflexionáramos, digo, Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia como el apóstol Pablo que dijo, no entiendo lo que me pasa, lo bueno que quiero hacer no lo hago, hago lo que no quiero. Y si hago lo que no quiero, entonces es el pecado que mora en mí. Entonces, si nosotros reflexionáramos, entonces no íbamos a clamar como el apóstol, honesto y sinceramente y de todo corazón, Dios mío, ten misericordia, porque hago lo que no quiero y pienso lo que no quiero pensar. Fíjate que sobre esto que estamos viendo, y lo que Arturo estaba diciendo, que para él, la ley era un yugo. No para él. Hay a veces también hasta para nosotros, las personas grandes, sentimos como que la ley es un peso. Ay, otra vez voy a guardar ay, es que hoy esto voy a hacer esto. Entonces aquí dice en Mateo, aquí habla en Mateo 11, dice el secreto del descanso. Así dice el encabezado. Dice, venid a mí todos los que estáis fatigados y agobiados y os haré descansar, os daré descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es yugo para nosotros cuando no tenemos amor. Sí. Cuando no tenemos amor es un yugo, pero cuando tenemos amor a Dios, no es un yugo, no mismo dice el mandamiento en Isaías, es una delicia. Sí. Cuando no entendemos, cuando vemos incorrectamente la ley. Sí. Bueno, me acuerdo cuando la gente salió de Egipto, en lugar de sentirse contento y agradecido con Dios, dice, estábamos mejor en Egipto. ¿Cuántas personas hoy en día, dice, pues estaba yo más bien cuando no conocía la cosa de Dios? Ahorita que ya entregué a la iglesia, ya me bauticé, ya estudio, me debe ir bien. Y es cuando más mal me va. Es como una hermana cuando me dijo, oiga, don Arturo, ya le llegó esto, ya le llegó aquello. No, pues no me ha llegado. Se supone que a ustedes les debe ir mejor. Entonces esto. Y a veces decimos, pues ¿cómo es posible? Cuando estaba yo allá en Egipto, ni me enfermaba y todo me iba bien. Y ahora que estoy aquí en las cosas de Dios, en lugar que me vaya bien, me va más mal. Es que si tú lo miras desde este punto, el mundo como tal está diseñado para no sustentar a todos los hijos de Israel de Dios.
El mundo está diseñado y gobernado por el enemigo de Dios. ¿Cómo por qué piensas de que te vas a llevar una vida en el suavecita Una vida light, ¿no? cuando tú eres el enemigo abierto del que gobierna esa tierra? Nosotros conocemos de las persecuciones políticas y en este país siempre hay un perseguido político cada sexenio. Siempre lo hay. Desde todos los presidentes hasta ahora justamente hay una persona que es perseguida políticamente. Porque es enemigo del sistema. Y esto funciona así, es política. Y ahora tú vienes a pensar de que eres el enemigo abierto del enemigo y vas a estar tranquilo en este mundo. Pero nos olvidamos de esto en Amós 9:9. Dice en la versión parafrase, dice el Señor, yo zarandaré en mi casa, pero lo que son míos no caerá. O sea, Él va a permitir que el enemigo de toda verdad zarandee a su pueblo. Él va a zarandear. Bueno, pero... Eso se llama ¿cómo se llama? El zarandeo. Pero ese es otro tema. No, sí, es lo mismo, porque la gente cuando dice, me está yendo más mal aquí, no se da cuenta que es necesario que nuestra fe crezca. ¿Y cómo va a crecer nuestra fe? No, pero, ahí perdón por llevarte a la contraria, pero no es lo mismo el zarandeo que vivir en continuo en un mundo en donde el enemigo de Dios no va a estar a gusto porque tú estés. Eso es muy diferente a el zarandeo. El zarandeo sabemos que es un evento en donde cuando se va a cosechar un trigo, lo cortan, lo sacan de la espiga, lo colocan en un manto y lo empiezan a zarandear y a soplar con un abanico para que lo livianito se vaya y lo pesado se quede. Estamos hablando de un momento en especial en la vida de todo cristiano en donde va a ser necesario que venga un zarandeo justo antes de una cosecha. Si esto lo colocamos de manera profética, sabemos que habrá un evento lo suficientemente fuerte como para sacar a todos aquellos que se la han llevado por blandito y dicen ser hijos de Dios, y solo quedarán los que pesan realmente por el carácter de Cristo. Bueno, voy a leer aquí Mateo capítulo 13, la parábola del sembrador. Bueno, eso lo vamos a hacer un poquito más adelante. Sí, vamos a seguir con la pregunta. Lo que quiero leer es la nota 3. Dice, Cristo fue bautizada con el Espíritu de Dios, por cuyo poder guardó para nosotros la ley de Dios, mientras estuvo aquí con nosotros en la carne humana pecaminosa. Y a través de su obediencia que el Espíritu Santo de Dios nos permite también guardar la misma ley que Jesús guardó. Entonces esta misma ley que antes ministraba muerte se convierte en ley de vida. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Amén. La pregunta 11 da para seguir hablando de eso. ¿Qué dice? ¿Qué pasará entonces? ¿Qué pasará entonces? Romanos 8:1. A ver, ¿te gusta mucho ese texto a ti? Dice, pero ahora ninguna condenación es para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Amén. Ajá. Dice que cuando la ley se guarde, entonces dice que ya no va a haber ninguna condenación. Ya no, porque tú ya estás en Cristo. Volvamos otra vez al principio de cómo hemos llegado hasta acá. Hemos estado estudiando de que hay dos pactos. Si alguien nos escucha por primera vez y viene con una percepción de 7 pactos o de varias dispensaciones o de distintas formas de salvar, yo te invito a que hagas un recorrido por los audios anteriores. Pero un breve resumen de esto es que desde un inicio Dios siempre ha tenido una simple y única forma de salvar: que le escuches. Adán y Eva estaban en el huerto del Edén sin pecado, y eso les hacía válido para que ellos tuvieran a su alrededor una aura de luz que les vestía. Tan pronto como Eva y Adán se alejaron de la voz de Dios que les había dicho, señores, de todo pueden comer excepto de uno nada más, aislado, y ahí entonces conocerán el pecado y el bien, harán esta mezcla y estarán lejos de mí. Es en ese momento en donde la mujer come, le da a su esposo y come,
y entra el pecado. Y en este momento entra el pacto de Dios. Estas personas habían perdido la justicia que les vestía. Y en ese momento tuvo que morir un ser vivo para que ellos tuvieran aquello que habían perdido, que era su ropa. Y ahora ellos tenían que vestir la piel de alguien que no tenía por qué haber muerto por culpa de ellos. Si se dan cuenta, desde este momento entendemos de que el pacto que hace Dios con ellos es: llegará un momento, un descendiente de ustedes, que atraerá a él todo el pecado y él los llevará sin ser él pecador y morirá. Y todo aquel que por la fe piense y crea de que él puede hacer eso por ustedes, ¿por qué tendrían que morir? ¿Por qué tendrían que estar alejados de mí? No hay ninguna otra forma para salvarse en ningún punto de la Biblia. Todo es lo mismo. Justo hay un punto en la historia, un punto de inflexión, que es el pueblo de Israel. El Señor les recuerda el pacto a Abraham. Se lo recuerda a Isaac. Se lo recuerda a Jacob. Y está dispuesto a recordárselo a su pueblo Israel. Y estos últimos se toman la libertad de decirle: no te quiero escuchar. Sí, está bien, eres poderoso, pero yo no te quiero escuchar porque me das miedo. Y ese tipo de temor les traía consigo una mente de decir: me puede matar. Y Moisés se desespera y le dice: no, porque para probaros vino Jehová. ¿Cómo piensan que los va a matar si los acaba de sacar de Egipto? ¿Por qué piensan eso? ¿Y qué dijo Israel? No queremos escuchar, ve tú. Es más, todo lo que te diga, mándanos por escrito y lo cumplimos. Es en ese momento en donde Dios en su justicia dice: bueno, en Jeremías dice: yo cuando hablé con ellos ninguna cosa les pedí que me escucharan. Así como les pedí a Jacob, a Isaac, a Abraham, a todos los justos anteriores que me escucharon y yo estuve con ellos. Si ahora ellos quieren hacer por escrito, por su fuerza, y ellos prometieron que lo harían, adelante. Yo no. Si lo quieren así, así lo tendrán. Y Moisés sacrifica un cordero para cerrar el pacto. Ese cordero no tuvo que haber muerto en ese momento. ¿Saben qué cordero iba a morir para sellar el pacto? Era el de Cristo. Cristo mismo iba a morir. Y es en ese momento en donde se abre un pacto alterno al que Dios siempre había prometido. Que siempre les había querido Uno dar. que era por las obras y otro que era por la fe. No es que fueran distintos. Era el mismo. Era el mismo. Pero si tú te ponías desde el papel de un israelita diciendo: no hace falta, Jesús, que tú vengas y vivas en mí, yo puedo hacerlo. A ver, ¿cuántos sacrificios le tengo que hacer? Lo hago, lo pago. O eras la mujer pecadora que dice: yo no puedo, Señor. Estoy aquí digno de merecer el castigo porque no puedo. ¿Y qué es lo que hace el Señor Jesús? No te preocupes, ve y no peques más. La ley que Dios quería darle a sus hijos era simple y sencilla: ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Pero como esos hombres fueron rebeldes, ¿qué les tuvo que hacer? Les mandó más de 600 tantas leyes, porque ahí está, háganlo pues. Entonces, nos damos cuenta hasta ahora de que entonces los pactos no es una cuestión de hacer, es una cuestión de actitud. De obedecer. De actitud. Si tú tienes una actitud rebelde, ¿qué ves en la ley? Prohibición. Si tú tienes una actitud de humildad, ¿qué ves en la ley? Amor, gracias Dios por avisarme que si adultero me va a ir mal. Es lo que está pasando hoy en día, que ya el sábado, por ejemplo, yo no guardo el sábado, yo no reposo el sábado porque Cristo es mi reposo. O sea, le cambio todo le cambio, todo. Entonces, pero si tengo una actitud de humildad y de aprender,
veo las cosas diferentes. Bueno, Vamos con la pregunta 12. dice, ¿qué se cumplirá en ellos si caminan conforme al Espíritu? Romanos 8:4 dice, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para que la justicia de Cristo, quiere decir, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos como en la carne, sino como en el Espíritu, es que la justicia de Cristo. Gálatas 5:18, adicional. Pero si nos dejamos guiar por el Espíritu, no estamos bajo la ley, que son los frutos de la carne. ¿Qué se cumplirá en ellos? Si nosotros nos dejamos guiar, Que ya no, pues, ya no andarán conforme a la ley, sí, sino conforme al sí, Espíritu. que se cumplirá en nosotros si caminamos conforme al Espíritu, que vamos a tener la justicia de Cristo y Cristo en nosotros, porque Él es el Espíritu. Romanos 8:3. La pregunta 13 dice, ¿qué será condenado en ellos? ¿Qué será condenado en ellos? Yo lo tengo en la versión paráfrasis. ¿Qué será condenado en ellos? El conocer los mandamientos de Dios no nos arranca de las garras del pecado, porque no podemos guardar la ley ni la guardamos. Pero Dios, para salvarnos, puso en vigor un plan diferente. Envió a su propio Hijo con un cuerpo humano, igual en todo al nuestro, salvo que no era pecador, y al entregarlo en sacrificio por nuestro pecado, destruyó el dominio del pecado sobre nosotros. ¿Qué será condenado en ellos? El pecado. Sí, el conocer los mandamientos de Dios, o sea, el conocer la verdad y no vivirla, ¿de qué nos sirve? Ahí está la condenación. ¿De qué nos Ahí sirve? está la muerte. Porque Santiago, creo que 4:17 dice, pecado es aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿De qué se me sirve conocer todo, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13? Conocer, por ejemplo, como dice, Tener los dones. sí, conocer la profecía, conocer todos los misterios. ¿De qué me sirve si no tengo la justicia de Cristo? No tengo Cristo conmigo, ¿de qué me sirve? La siguiente pregunta. La 14. Dice, ¿dónde se escribirá ahora lo que antes se escribía en la tabla de piedra? 2 Corintios 3:3. Es manifiesto que sois carta de Cristo, resultado de nuestro ministerio, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las palpitantes páginas del corazón. ¿Dónde quería el Señor a su pueblo Israel escribir la ley? En su corazón. En su corazón. Dios no la quería escribir en piedra. Sí, que ahora sí, nada más que se los dije, dárselo así de boca a boca y... Yo hago la pregunta, ¿acaso no Abraham conocía la ley de Dios? Claro que sí. Y obedeció. El Salmo, no tengo el Salmo aquí a la mano, pero dice que José guardaba los mandamientos y guardaba las fiestas. O sea, ¿qué quiere decir que José conocía que era necesario no solamente guardar el sábado, sino tener momentos Los mandamientos. especiales de comunión con Dios? Lo dice el salmista, no lo digo yo. Salmos 81, creo, no recuerdo muy bien. Ajá. Abraham, claro que conocía la ley, pero ¿por qué no lo tenían escrito? Porque no quisieron. ¿O dónde tenía escrito su ley? Las tenían afuera de su corazón. Y entonces al tenerla afuera, escrita en una tabla de piedra, ellos se esforzaban por ellos mismos, por su propio esfuerzo. Y entonces fracasaron una y otra vez. Y al tenerlo Abraham dentro de su corazón. Pero en estos últimos días dice que el Espíritu del Señor lo sellará en nuestra mente. Es correcto. Por eso cuando el apóstol Pablo habla de los mandamientos, él lo tenía donde escrito, en su corazón. Corazón. Él lo vivía.
Vamos a la última pregunta. La última, dice la pregunta 15. ¿En qué pacto estarán entonces? Hebreos 8:10 dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de esos días, dice el Señor, pondré mis leyes en las mentes de ellos, las escribiré en sus corazones y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. Solamente los que tengan el sello del Dios, que dice, los que tengan el sello del Dios vivo, dice, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Me estoy acordando de Apocalipsis 14:1, los 144,000. Nada más, perdón. Salmo 81 dice, 81:2, entonad canción y tened pandero, el arpa deliciosa y salterio, tocar la trompeta en la luna nueva, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatuto es de Israel. 1. Porque ordenanza de Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José cuando salió de la tierra de Egipto. Quiere decir que todas estas leyes estaban ya en la mente de ¿quién? De José, aún antes de que las mandara por escrito. Pero no había necesidad de que se las mandara escrito a José, Pues sí, porque lo tenía en su corazón. Y terminando ya con la última, dice, ¿en qué pacto entonces? Dice, ¿en qué pacto estará entonces? O sea, aquí dice que nos escriben en tabla de nuestro corazón. Y en Hebreos 8:10, ¿qué dice, Arturo? 8:10 dice, por el cual este es el pacto que haré en la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor, pondré mis leyes ¿en dónde? En la mente. En la mente. Sobre su corazón los escribiré y seré para ellos por Dios y ellos serán para mí por pueblo. Qué bonito tema estamos viendo este trimestre. Gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de compartirlo, de estarlo estudiando. Vamos a seguir estando, las lecciones que siguen hablando. Yo por cuestión de grabación, con tiempo de reunión, yo ya voy en la lección número 8. Está muy bien la lección número 8. Así que yo les invito a todos los que tengan la lección que lo puedan seguir.